Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este canal es el canal de los mensajes de tu ser interno. Si realmente estás pasando por aquí y ves este videíto, párate, frénate un momentico y míralo a ver, que puede ser que haya algo interesante para ti. Son mensajes de amor y desamor que el universo, o mejor dicho, tu ser interno te manda. En cualquier momento lo puedes leer. Vamos a ver qué mensajito puede haber para ti. Veamos cuál puede ser. Tomamos este. Si demuestras con hechos, te acepto de nuevo en mi vida. Así mismo es y así tiene que ser. Que estuvo contigo y de repente agarró, hizo lo que le dio la gana y se fue, o te dio, o quizás a lo mejor te dio tantas promesas, te hizo tantas promesas y no las cumplió. No te preocupes. Ahora que te fuiste, déjame primero yo poner mis valores en alto, mi dignidad en alto, y si realmente tú quieres volver, tendrás que aceptarme de nuevo, tendré que aceptarte de nuevo en mi vida cuando me hayas demostrado. ¿Qué pasa con esto, mi querido amigo, mi querida amiga? Hubo una primera vez, ¿verdad? Tuvieron su relación. Hubo esa primera oportunidad. Le diste todas las oportunidades del mundo. Quizás a lo mejor creíste en esa persona firmemente, como debe ser, porque no. Toda la confianza se la diste. Pero esa persona de una manera u otra te defraudó. Posiblemente porque a lo mejor no te cumplió lo que te estaba prometiendo, porque no se estaba implicando en la relación, porque llegó un momento en que tú no sabías si tú estabas en relación o no estabas. Sencillamente tú no sabías si estabas solo o sola o estabas acompañada. En fin, no sabemos nada. Sencillamente te olvidaba, te dejaba a un lado y cuando te necesitaba era cuando te buscaba, ¿verdad? Y después otra vez no me voy. Ok, terminó la relación probablemente, sí señor. Pero ahora tú cuando esa persona se va, es cuando tú tienes que aprovechar a reforzarte. Cuando estás con esa persona no te puedes reforzar, quizás porque te sostiene y no te deja que levantes vuelo. Es como un papagayo. El papagayo solo puede ir muy lejos, pero como tiene una cuerdita, esa persona te estaba jalando con la cuerdita y tú no podías levantarte. Ahora que eso se cortó, tú entonces ahora tienes toda la libertad, toda la libertad para poder volar, para poder elevar esas energías, para poder elevar esos valores y esa dignidad. Perfecto, aquí no ha pasado nada, sigue derecho con tu vida, no ruegues, no supliques para nada, déjalo que se vaya o déjala que se vaya, total, donde uno no lo quiere, uno no puede estar perfectamente. Pero eso sí, si en algún momento esa persona se le ocurriese volver, que muchísimas veces eso pasa, y dirán, pero ¿por qué después de que se fue y que quizás a lo mejor hasta te dijo del mal que te ibas a morir, a lo mejor hasta te dijo no te quiero, te lo dijo en tu cara, ¿por qué tienen que volver? Porque se fueron justamente sin estar seguros de que querían o no querían. Eso es otro tema que ya lo he dicho en otros momentos, pero ahorita el hecho es que si esta persona vuelve otra vez o quiere regresar de nuevo, tú vas a tener que ponerle un parado ahí, como en una alcabala o en una frontera de inmigración. Un momentico, vámonos por parte. ¿Tú quieres volver otra vez? Para tú volver, tendrás que demostrar que realmente vales la pena. Para que tú vuelvas otra vez a mí, tendrás que ser que hayas tenido unos valores ya bien altos, porque date cuenta, mírame cómo me elevé, mírame, y no es mirarme en el hecho de mirarte físicamente, sino de cómo te estás comportando. Mira cómo estoy ahora, cómo me he elevado, ahora mira quién soy, ahora he cambiado, ahora mi dignidad y mis valores están por encima de ti y de cualquier persona. Estos valores están muy altos y para tú poderlos alcanzar, tú tienes que de verdad también tener un buen estatus en cuestión de dignidad y de valores. Con unas palabras como esa,
la persona que realmente quiera estar contigo va a tener que ponerse los patines. Va a tener que de verdad, bailar pegado como dicen, o bailar este tango como debe ser. Si no está interesado mucho, entonces sencillamente no va a hacer el esfuerzo y se va a ir. Y eso a ti te va a decir, realmente no valía la pena. Qué bueno que le dije esto, porque ya terminé de descubrir todo. No valía la pena. Y sigues adelante. ¿Comprendes? En cambio, mírate tú este otro ejemplo. Esta persona viene porque dice que te quiere, bla, 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 y tú le aceptas sin chistar. Pasa adelante. No hay ningún problema. Pones tu cara como quien dice yo no quiero, pero de un ratico nada más. Pero no le exiges, no le pides nada, sino sencillamente que pase adelante. Ese tipo de persona, ¿cómo crees tú que viene? ¿Es que tú estás seguro o segura que esa persona viene de verdad bien cambiada y a hacer de verdad una buena relación? ¿O lo que viene es a siempre lo mismo? ¿O lo que viene es a ocupar su lugar, su zona de confort? ¿No será eso? Te queda la duda. Entonces tú no sabes. Mejor, antes de cualquier cosita, antes de empezar, de una vez, antes de que llegue. Ah, no, pero mira, esto es así, así, asado. ¿A qué vienes? ¿Qué me ofreces tú? ¿Qué me vas a dar a mí para yo saber que realmente sí me quieres y vales la pena? Demuéstrame ahora tú a mí que tú sí vales la pena. Que sí vale la pena que yo te vea, que yo vuelva contigo. ¡Wow! Esas son palabras, pero de verdad mágicas, magistrales. Y que te hacen ver, sinceramente, la seguridad que tienes ahora en ti y en tus valores. No es la última persona del mundo, mi querido amigo, mi querida amiga. No temas perderle. No temas que por el hecho de que estás regresando es porque de verdad te quiere. Ok, vamos a ponerlo que así sea, pero demuéstralo. Demuéstralo que es así. Porque yo puedo suponer, pero una cosa es suponer y otra cosa es estar seguro de lo que está llegando. No vuelvas a caer en más de lo mismo. No te montes otra vez en la rueda de la fortuna que vaya a pasar exactamente por el mismo sitio donde pasó antes. No corras ese riesgo. Usa tu nueva rueda de la fortuna, pero para algo o alguien que realmente te valore más. Si esa persona está dispuesta a hacerlo, primero vas a tener que enseñarle qué es conceptos, teoría y práctica de lo que son valores y de lo que es la dignidad. Mándalo a la escuelita de la dignidad o mándala a la escuelita de la dignidad para que sepa lo que es eso. Y después de que sepa lo que es eso, vendrá a ti y tú verás si lo vas a aceptar o no. Vaya, estos son de verdad tener los valores bien altos, mi querida amiga y mi querido amigo. Si te demuestra con hechos, le aceptes de nuevo en tu vida. No hay por qué decir que no. Claro, le puedes aceptar en tu vida, siempre y cuando te demuestre. Ahí te estoy dejando yo, entonces, mi querido y mi querida amiga, esta lectura. Me pareció maravillosa, me pareció muy linda. Sin embargo, voy a ver acá consejos y advertencias que te pueden estar dando. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué consejos y advertencias. La rueda de la fortuna, hablando de eso, móntate en la rueda de la fortuna y procura que esta rueda no vaya a pasar por el mismo sitio, o sea, pasar por lo mismo de antes. Primero, prepárala. Piensa bien todo antes, muy detenidamente, que no te sorprenda la ansiedad y la angustia. A lo mejor tú estás esperando a esa persona, no lo niego y me parece correcto. ¿Por qué no? Pero primero ponle los puntos sobre las íes. Y la última carta, el juicio ya te estará hablando y te estará diciendo, ¿sabes qué ahora? Entonces ya tú hiciste todo lo que hiciste. Saliste de tu zona de confort, te está diciendo a ti, no a esa otra persona. Ahora quédate esperando los resultados. Esta persona quiere volver, pero va a tener que hacer esto y esto. Entonces tú haces esto. Y empiezas tranquilamente. Si quiere volver, te va a costar. El que quiere celeste, que le cueste. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado amigo o amiga. Y sí me gustaría de verdad que te suscribieras al canal, que le dieras un like y que compartieras. Y también, por favor, si puedes ver
mi canal de cómo te leo el tarot gratis, donde siempre estoy subiendo predicciones para los zodíacos. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.